Pediatras y psicólogos están encontrando que los padres de hoy en día son muy tolerantes. No quieren ponerle restricciones a sus hijos. Básicamente los dejan hacer lo que les da la gana. Y esta negligencia está dañando a los niños desde los 9 meses hasta la adolescencia. Decirle no a un niño es esencial para criar niños saludables. Esto es lo que dice un estudio sobre la buena vida y la salud de los más pequeños. Habla también de restricciones, habla también de que los padres no son tolerantes, les miman mucho. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El estudio continúa diciendo que se les tiene que enseñar a cómo lidiar con las presiones negativas de sus amigos o compañeros. Tú les puedes decir a tus hijos, diles que tu madre no te deja, y si quieres, quéjate de mí. Muchas veces son los colegios los que están reemplazando a las madres y a los padres. Lo que tus hijos realmente necesitan es dirección, amor, estímulo de tu parte. Los que sois padres y madres, esperáis que vuestros hijos se comporten más y más como adultos. Cuando finalmente vosotros decidís actuar como madres de verdad, como padres, ellos se irritan, pero claro, les estás quitando la autoridad. El estudio concluye diciendo, no dejes que tus hijos se críen solos, edúcalos tú. Y hoy en día, nuestra sociedad, esto es lo que están imponiendo los gobiernos. La famosa ideología de género. De hecho, una ministra española dijo que los niños no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado. Vaya declaraciones de esta ministra. Tus hijos no son tuyos, pertenecen al Estado. ¿Es el Estado el que cuida al niño cuando está enfermo en cama? ¿Es el Estado el que da de comer a tu hijo? ¿Es el Estado el que está con tu hijo cuando, por ejemplo, está enfermo en un hospital? ¿Es el Estado el que cuida a tu hijo cuando a las 2, 3 de la madrugada tu mujer, tu madre, te tienes que levantar a darle el biberón? ¿Tienes que consolarle porque está llorando? ¿Es el Estado el que hace estas cosas? No dejes que otras personas ajenas a tu familia críen a tus hijos. No dejes que la sociedad críe a tus hijos, porque ya estamos viendo cómo está la sociedad, corrompida, destruida. Educa tú a tus hijos, pero hazlo a la luz de la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Efesios, comenzando con los versículos del 1 al 9, podemos estudiar que los padres y las madres tienen que cuidar y educar a sus hijos, mientras que los hijos tienen que obedecer y honrar a sus padres. Del mismo modo, continuando con el pasaje un poquito más adelante, los empleados deben de obedecer a sus empleadores, mientras que los empleadores deben de tratar bien a sus empleados. Básicamente está hablando de sumisión mutua. Si nuestra fe en Cristo es verdadera, generalmente es probada en el hogar, en nuestras relaciones con aquellos que más nos conocen. Los hijos y los padres tienen responsabilidades entre sí. Y Pablo, en este pasaje de Efesios, se dirige en primer lugar ¿a quién? A los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Y luego continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Podríamos decir que este mensaje va para padres, madres e hijos. Todos somos hijos, ¿verdad? Pero también es un mensaje para ti que eres una persona soltera. El propósito de este capítulo es de traer al hogar la ética que se ha estudiado, por ejemplo, en Efesios capítulo 4. Si tú analizas el capítulo 4, la humildad es prácticamente el tema esencial de ese capítulo. La mansedumbre, el amor tolerante. Desgraciadamente mucha gente, incluyendo nosotros los cristianos, en muchas ocasiones tenemos una doble personalidad. Somos bipolares. Una personalidad pública y una personalidad privada. Las personas más allegadas a nosotros son las que pagan por nuestros malos humores. Son a las que peor tratamos. Nosotros, como seguidores de Cristo, deberíamos tener una sola personalidad. De lo contrario, no estaremos viviendo la verdad de la palabra. Debemos de vivir con humildad, con mansedumbre, tanto en público como en privado. Es doloroso cuando los hijos le dan la espalda a la fe cristiana de sus padres, pero es trágico cuando la mala conducta y la hipocresía de sus padres causan que ellos lo hagan. La integridad de la fe comienza en la familia. La relación entre madre e hijo es el área en la cual el niño aprende a someterse, a respetar a sus mayores, a respetar a toda la autoridad, incluyendo a Dios. Así que no te dejes engañar por la televisión, no te dejes engañar por el Internet o por nuestra cultura. Deja que la palabra de Dios sea la voz de sabiduría que corta a través del bullicio de la sociedad. Si quieres a tus hijos, enséñales el valor y la bendición de la obediencia. Que no lo hagan los colegios, que no lo hagan los institutos, que no lo haga la universidad, que no lo haga el gobierno, que no lo haga la sociedad. Enciende el televisor. Haz zapping por cada uno de los canales. ¿Qué principios cristianos enseña la tele? Ninguno. ¿Qué pueden aprender tus hijos viendo este tipo de programas? Nada bueno. En días anteriores estaba zapeando por canales para los más pequeños y ya la ideología de género se está metiendo. En cualquier horario. Era un horario infantil para que los niños vieran la televisión, para que vieran dibujos y de repente estaban ofreciendo un programa donde se les incitaba a que, oye tú que eres chico, ¿por qué no llevas falda? Oye chica, ¿y por qué tú no llevas pantalones? Cuidado con lo que vemos en televisión. Cuidado con lo que dejamos que entre en nuestro hogar. Pregúntale a tus hijos, los que ahora mismo estáis escuchando esta reflexión, los que tenéis hijos. Preguntar a vuestros hijos cada día cuando lleguen del colegio, de la guardería, del instituto, ¿qué os han enseñado? Que os den todos los detalles. Porque últimamente se están cancelando clases. Piensas que tu hijo ha ido a clase de lengua o a clase de matemáticas y han quitado esa clase por meter una clase de relaciones sexuales. Diciendo que un niño, por ejemplo, a los 7 años ya se puede masturbar y puede masturbar a otros. Pregúntale a tus hijos cada día qué te han enseñado en clase. Y luego pide cuentas a ese instituto, a ese colegio, a esa guardería. Eso es lo que pretende el PIN parental. Muy criticado aquí en España. El PIN parental es ese. Que el instituto, que el colegio, que la guardería informe a los padres de lo que hay. ¿Qué clases se van a realizar? Y tú estás en tu derecho de pedir cuentas, de denunciar incluso.
este tipo de acciones. Así que no te dejes engañar, no te dejes manipular por esta sociedad. Colosenses capítulo 3, verso 20 afirma que los hijos tienen que obedecer a los padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecer, buscando en el diccionario de Internet, significa hacer lo que otra persona dice que hagas. Honrar significa respetar y querer. Los niños deben de obedecer a sus padres mientras estén bajo su techo, pero deben honrarlos no solo cuando estén bajo su techo, durante toda la vida. Básicamente a los hijos se les pide que le devuelvan a sus padres lo que ellos les dan, es decir, respeto. Cuando los hijos son obedientes, ellos le prestan atención a sus padres, les expresan su gratitud, buscan cómo ayudarlos. Este es el comportamiento que Dios espera de los hijos cristianos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo está citando el quinto mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 12, y lo aplica al creyente del Nuevo Testamento. Y esto no significa que el cristiano o que la cristiana está bajo la ley, porque Cristo nos ha liberado tanto de la maldición como de la esclavitud de la ley. Pero la rectitud de la ley sigue siendo la revelación de la santidad de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace posible que vivamos esa rectitud en nuestra vida diaria. Todos los 10 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento para que tú y yo los guardemos. A excepción de uno. Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchas veces nosotros en el día de reposo trabajamos. No aplicamos este mandamiento. Y no digo que esté mal, ¿eh? Es igual de malo que el cristiano o la cristiana del Nuevo Testamento deshonra a sus padres, como lo fuera en el Antiguo Testamento. El quinto mandamiento tiene una promesa adjunta, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Ese niño que honra a sus padres podrá recibir 2 bendiciones. Le irá bien y vivirá largamente en esta tierra. Esto no significa que cada persona que muere joven ha deshonrado a sus padres, no. Aquí Pablo nos da un fundamento, que cuando los hijos obedecen a sus padres como al Señor, ellos se van a poder librar de muchos pecados y peligros, porque los pecados restan vida. Los pecados que cometemos nos restan años de vida. Y tú dirás, ¿cómo? Te estás equivocando, imposible, ¿cómo que no? Si tú te emborrachas, al final vas a tener un cáncer de hígado. Y eso te resta salud. Si durante toda tu vida has fumado mucho, cáncer de pulmón. Ya no podrás llegar hasta los 100 años. Ahora, por causa de ese cáncer, es posible que llegues a los 90, a los 80. Depende. Pablo nos está dando un fundamento. Cuando los hijos obedecen a sus padres, ellos se van a poder librar de muchos pecados y peligros. Pero también al Señor. No solo a los padres, al Señor también hay que obedecer. La vida no se mide solamente por la cantidad de tiempo, sino también por la calidad de vida. El otro día, hablando con un compañero, salíamos del culto, íbamos en el vehículo. Me hablaba de los excesos que había cometido en su vida, de cómo se había drogado y cómo lo había perdido todo. Y es verdad, el enemigo te dice que te va a dar el oro y el moro, una expresión muy, muy conocida. Te ofrece todo y luego te lo quita todo. Dios enriquece la vida del hijo obediente sin importar cuánto tiempo pueda vivir en la tierra. El pecado nos roba. La obediencia siempre enriquece. Por ejemplo, el chico o la chica que anda acostándose con hombres, con mujeres, puede adquirir cualquier cantidad de enfermedades venéreas.
no solo está pecando contra Dios, sino que está pecando contra su propio cuerpo, exponiendo a quedar estéril para toda la vida o tener otros síntomas aún peores, incluyendo la muerte. Por eso Dios nos dice: obedece mis mandamientos. ¿Por qué? Porque lo hago por tu bien. Es por tu bien que obedezcas los mandamientos. Y conforme los hijos obedecen el mandamiento de honrar a sus padres, ellos demuestran una actitud de amor y respeto. Esa actitud de amor y respeto le llevan a tener una relación con Dios. Cuando las personas cuidan de los ancianos con amor, los ancianos viven una larga vida y los jóvenes ayudan a pasar los valores de la fe a la próxima generación. Hay culturas que honran a sus ancianos. Ellos respetan su sabiduría, se someten a su autoridad, se esmeran para que se sientan cómodos y contentos. Hoy en día nuestra sociedad da pena. Hijos que están deseando meter a sus padres en residencias. ¿Para qué? Para que cuando le den la noticia de que ha fallecido, reciba la herencia. Este es uno de los casos que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Hijos que, oye, pues mira, metemos al padre o a la madre en la residencia y listo. Esperamos a que muera y tenemos una herencia. No todos, ¿eh? Hay otros que tienen que dejar a sus padres en residencia porque su trabajo le impide cuidar a sus padres. El cristiano debe de hacer lo mismo. Cuando los ancianos son respetados, larga vida hay. Es una bendición. Tú y yo debemos hacer eso. Honrar a las personas mayores, honrar a los ancianos, respetarlos. ¿Estás respetando a tus padres? ¿Estás respetando a tus abuelos, por ejemplo? ¿Estás respetando al anciano? ¿Estás respetando incluso tu autoridad? Honra a tus padres si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. En otras palabras, la sociedad que destruye a la familia se destruye a sí misma. Mira lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si los dejáramos a su cuenta, los niños se volverían unos tiranos, serían rebeldes. Así que es necesario que los padres eduquen a sus hijos con amor. La palabra de Dios nos presenta claramente lo que pasa cuando los padres descuidan a sus hijos, ya sea dándoles el mal ejemplo o no disciplinándolos debidamente. David, por ejemplo, malcrió a su hijo Absalón, le dio el mal ejemplo. Los resultados fueron trágicos. El sacerdote Elí no disciplinó a sus hijos y ellos trajeron deshonra a su nombre, derrota a la nación de Israel. En los últimos años de vida, Isaac consintió a su hijo Esaú, mientras que su esposa Rebeca engreía a Jacob, y el resultado fue un hogar dividido. Isaac amaba más a Esaú. No sé si amar es la palabra correcta, pero estaba más pendiente de Esaú, y Rebeca, la madre, consentía todo al otro hermano, a Jacob. Luego hay una rivalidad entre ellos, entre Jacob y Esaú. Jacob también demostró favoritismo por su hijo José cuando Dios providencialmente rescató al muchacho y lo hizo hombre de Egipto. Jacob hizo una túnica de colores a José. ¿Por qué? Porque Jacob en su vejez tuvo 2 hijos. Jacob amaba a Raquel, tuvo varias esposas, pero amó más a una que a otra. Y claro, al amar más a una mujer que a otra, la descendencia, los hijos, pues los vas a valorar más. ¿Qué hizo Jacob? Hizo una túnica de colores a José. Y los hermanos miraban con desprecio a José. Ser padre, ser madre no es fácil. Pero si Dios te ha dado el privilegio de serlo, nada en esta vida es más importante que el cuidado de tus hijos. Requiere tiempo, trabajo, buena comunicación, disciplina.
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay padres que provocan a sus hijos, los desalientan, les dicen malas palabras. Me estoy acordando ahora mismo del pasaje del ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento que recibe la sanidad por parte de Jesús. ¿Y qué hacen los fariseos? Interrogan al ciego. ¿Quién es el que te ha abierto los ojos? ¿Quién ha sido? Y el ciego dice, pues ha sido Jesús. Pero los fariseos no creían al ciego. ¿Y qué hacen? Llaman a los padres. Y los padres dicen, oye, sí, este es nuestro hijo. El cómo ve ahora no lo sabemos. Sabemos que ha sido ciego durante toda su vida. No sabemos por qué está viendo ahora. Edad tiene. Preguntarle a él. Qué desprecio de los padres. Edad tiene. Preguntarle a él. Es tu hijo. Tu hijo al que has visto crecer. Tu hijo ciego. Ahora ve. Estos padres tenían miedo de ser echados de la sinagoga, del templo. Si tú sigues leyendo el pasaje te darás cuenta que los padres tenían miedo de que les echaran de la sinagoga. Y les dio igual prácticamente su hijo. Hay padres y hay madres que provocan a sus hijos, los desaniman. Tú no vales para nada. Eres un don nadie. Siempre culpan a sus hijos, nunca les alientan. Son injustos con ellos. Y cuando hablo de injustos me refiero a que hay disciplinas injustas en su vida. Hay padres que demuestran favoritismo en el hogar. También hacen promesas que no cumplen. No les dan importancia a los problemas que pasan sus hijos. La madre y el padre cristiano necesitan la plenitud del espíritu para poder percibir las necesidades y los problemas de sus hijos. Por eso, padre, madre, si nos estás escuchando ahora, cuando llegue tu hijo del colegio, del instituto, pregúntale, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu día de clases? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado? Esa es la actitud y ese es el deber de un padre. Preocuparse por el bienestar de su hijo, no provocándole a ira. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice la segunda parte del versículo 4. El padre cristiano debe de amar y cuidar a sus hijos. También el que no es cristiano, el que no ha tenido un encuentro personal con Dios. No es suficiente alimentarlos físicamente, proveyendo comida, techo, abrigo. También hay que alimentarles emocional, espiritualmente. Lucas capítulo 5, versículo 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Habla del desarrollo de Jesús cuando era niño. Dice la palabra, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría habla del desarrollo intelectual del niño. Estatura, de lo físico. En gracia para con Dios, de lo espiritual, y en gracia con los hombres. Esto habla de lo social. ¿Y qué puedes entender por estos versículos, por estas palabras? Que había un desarrollo balanceado. Física, psíquica, emocional y espiritual. Dios mira a los padres. Dios mira al padre y a la madre para el tipo de educación que los niños necesitan. Necesitan una educación balanceada. Eso de que criadlos en disciplina indica aprendizaje por medio de disciplina. Y algunos psicólogos modernos están en contra de este tipo de disciplina porque la consideran anticuada, pasada de moda. Y muchos educadores están siguiendo esa misma filosofía. Nos dicen, dejen que los niños se expresen como quieran, que hagan lo que quieran. Si los disciplinan, van a malograr sus caracteres, no los van a dejar florecer, los van a frustrar. Esto es lo que dicen los psicólogos hoy en día. La disciplina es el fundamento básico de la vida y la evidencia del amor y del cariño. Hebreos capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y cuando te hablo de disciplina, no te hablo de pegar a tu hijo. Que unos
buenos azotes vienen bien siempre. No te estoy hablando de violencia física, te estoy hablando de disciplina. ¿Te comportas mal en casa, hijo, hija? Una buena disciplina sería, por ejemplo, quitarte el móvil, que no veas televisión, castigado en tu cuarto. No estoy hablando de disciplina física, maltrato psicológico, físico a tus hijos. No, de eso no estoy hablando. Porque el Señor al que ama disciplina. Debemos de estar seguros de disciplinar a nuestros hijos de buena manera. Por comenzar, debemos disciplinar con amor y no con rabia, no sea que lastimemos el cuerpo o el espíritu del niño, o a lo mejor ambos. No disciplines a tus hijos cuando estás furioso o furiosa. Espérate, relax, cálmate. Y si nosotros no somos disciplinados, no podremos disciplinar a nuestros hijos tampoco. Y eso de perder la paciencia nunca va a forjar un mejor niño o una mejor madre. Además, nuestra disciplina tiene que ser justa y firme. Una disciplina firme, pero amorosa, siempre le va a dar seguridad al hijo. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos en común. Todos tenemos o hemos tenido un padre. Tal vez tienes un padre amoroso, a lo mejor tienes un padre distante, duro, cariñoso, no lo sé. A lo mejor tu padre te abandonó en algún momento de tu vida, te descuidó, te maltrató, abusó de ti. Cuando la vida duele, cuando te sientes que nadie te quiere y cuando tus sueños se desvanecen, quiero que sepas que tienes un Padre en el cielo que te ama apasionadamente. Te ama tanto que mandó a su único hijo, para que muriera por ti, para que tú pudieras ser su hijo y gozar de él para siempre. Él quiere estar contigo. Él nunca te va a abandonar. Como dice la palabra, tú eres la niña de sus ojos. Puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila que Él cumplirá sus promesas. Él no te abandona. Él es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre. Y continuando con la última parte de este pasaje de Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 9, la segunda parte del pasaje habla de siervos, versículo 5. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí la palabra griega para siervos es traducida como esclavos. En los tiempos romanos la esclavitud era la maldición del momento. Un gran número de personas, incluyendo a muchos de los gentiles de la Iglesia, eran comprados y eran vendidos como ganado. Estos esclavos no tenían ningún derecho civil. Estaban a la merced de los caprichos de sus patrones, para bien o para mal. Y como resultado, los esclavos guardaban resentimientos. De hecho, si tú analizas las cartas de Pablo, te darás cuenta que uno de sus siervos, uno de sus esclavos, le robó y se fue. De este personaje hemos hablado en varias ocasiones. El Espíritu Santo les dice a los esclavos cristianos que acepten su suerte en la vida. La hora no había llegado todavía para que las cadenas cayeran. Como esclavos tenían la suprema obligación social de obedecer a sus amos. Doy gracias a Dios que los días de la esclavitud han sido eliminados en muchas partes del mundo. Tristemente todavía
hay esclavitud en otros países del mundo. En el mundo del trabajo, hombres y mujeres venden sus talentos y su tiempo. Y los mismos fundamentos de servilismo aplican. Cuando aceptes empleos, estás poniendo tus talentos a la disposición de tus empleadores por muchas horas al día. Esperamos cierto pago por desempeñar ciertas funciones. Hasta cierto punto nuestro tiempo y nuestros talentos ya no nos pertenecen. Los hemos negociado al mejor postor. Por consiguiente, nuestros empleadores tienen todo el derecho de esperar que seamos trabajadores, conscientes y cooperadores, a pesar de que vivimos en una era de problemas laborales, sobre todo aquí en España. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Como cristianos debemos ser diferentes a las otras personas en el trabajo. Debemos ser obedientes, agradables, leales. Debemos ser las personas más diligentes en la plantilla. Esa es la ley de Cristo. José, el hijo de Jacob, el ejemplo que te hemos mencionado hace unos minutos, siguió siempre esa misma ley. Cuando trabajó para Potifar, cuando estuvo en la prisión, cuando se mudó a palacio, fue leal. Fue agradable, fue obediente. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Algunos pueden malgastar el tiempo del jefe, otros desempeñar sus tareas de mala gana. Hay otras personas que critican, se quejan, pero nosotros como cristianos tenemos que obedecer a nuestros patrones porque ese es el mandato de Dios. Versículo 5. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Aquí la frase sencillez de vuestro corazón significa dedicación completa al trabajo que tenemos delante, a la determinación de darle todo nuestro empeño y eficiencia. No lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para Dios. Por eso yo cada día me apasiono por el trabajo en la radio, por este ministerio. Por eso cada día busco apasionarme por lo que hago. Porque si no va a llegar la rutina. Y cuando llega la rutina a tu vida ya no valoras lo que haces. Ya no valoras tu trabajo. Cada día busco apasionarme por este ministerio de radio. ¿Para qué? Para que no entre esa rutina en mi vida. Y me resigne. Entre la resignación a mi vida y diga otra vez, Señor, lo mismo. Me levanto, me ducho, me preparo a la radio, 6 horas hablando, para casa, vuelvo a la radio, edito, agendo. Si la rutina entra a tu vida, vas a ver tu trabajo como algo más, como algo rutinario, como un bucle, como un déjà vu. Otra vez lo mismo. Pero si te apasionas cada día por el trabajo donde estás, si entregas tu trabajo a Dios, te darás cuenta que lo que estás haciendo no es para el hombre, no es para agradar al hombre, es para agradar a Dios. Y va a volver la pasión a ti, a tu trabajo, y vas a querer hacer cosas nuevas. Vas a ser creativo en lo que haces. Y vas a ver fruto. Tú como empleado cristiano debes de trabajar para Jesús. Tu deber es hacer tu trabajo como si el mismo Jesús lo estuviera haciendo. Puede que seas la única Biblia viva que esa gente lea. A lo mejor puedes ser el único cristiano en tu puesto de trabajo. Tú puedes ser una referencia. Y a lo mejor no hace falta que hables de Dios en tu trabajo, porque a lo mejor, viendo la gente, tus compañeros, tu conducta, tu obediencia, tu lealtad, lo que sale por tu boca, tus palabras de amor, de consuelo, pueden hacer que esa persona tenga un encuentro personal con Cristo. Puede ser que tu jefe no te caiga bien o que no se merezca tu respeto, pero al final de cuentas, tú no estás sirviendo a tu supervisor, tú estás sirviendo al Señor y definitivamente que debes de servir a Cristo con sinceridad de corazón. No sirviendo al ojo, como dice el versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros no debemos hacer nuestro trabajo solo porque nos dan dinero. No busques también trabajar para que te reconozcan, que está bien, que valoren tu trabajo.
A mí me gusta que valoren mi trabajo, a mí me gusta que digan, oye, has hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos eso. Esa palabra de que, oye, estoy trabajando día a día y parece que nadie valora lo que hace. Qué bueno que haya personas que te digan, oye, has hecho un buen trabajo, enhorabuena, sigue así. Esos halagos están bien, no para crecernos, sino para alentarnos, para animarnos, que el trabajo que estoy haciendo no es en vano, que está trayendo un buen fruto. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué palabras! El esclavo trabajaba duro en esa época por miedo a ser azotado. Pero nosotros no debemos de trabajar duro por miedo a que nos despidan o a que nos bajen el sueldo. Nosotros trabajamos como empleados de Cristo. Y como empleado de Cristo, como empleada de Cristo, debemos de ser diligente. No debes de llamar al trabajo diciendo que estás enfermo si no lo estás. No debes de perder el tiempo conversando, haciendo cosas personales cuando deberías estar trabajando. No dejes de cumplir con tus obligaciones, ni de tomarte descansos largos, ni de llegar tarde, ni de irte temprano, ni de pedir que 2 personas hagan el trabajo que tú puedes hacer por ti mismo. Esas son costumbres del mundo. Sé diligente en tu trabajo. No busques excusa. Trabaja con pasión. Trabaja para Cristo. Versículo 6. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esta es la segunda parte de ese versículo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El Señor siempre está presente. A Él lo servimos, no a los hombres. El estándar del cristiano debe ser siempre más alto. Estamos en la voluntad de Dios, no solo cuando hacemos trabajo religioso o ministerial, sino también cuando hacemos trabajo secular. El Espíritu Santo no hace diferencia entre empleo secular y la obra cristiana. Todos estamos en el ministerio, todos servimos a tiempo completo. El que trabaja en carpintería como el que pinta, como el predicador, como la educadora, como el evangelista, como el policía, como el pastor. Todas estas vocaciones son la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se debe de hacer de corazón. Y cuando nosotros servimos a nuestros empleadores terrenales, estamos sirviendo a Jesús, quien es aquel que nos amó lo suficientemente para morir por nosotros y darnos el ejemplo de lo que es servir. Jesús mismo dice en Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 8 de este capítulo 6 de Efesios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea siervo. Capaz nunca recibamos reconocimiento. Es posible que nunca nos den las gracias, nos den el tan deseado ascenso o elogios, pero definitivamente que las recibiremos en el cielo. Nuestro día de pago no será al final de la semana, sino al final de nuestras vidas. El día del pago será el día en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y nuestros esfuerzos habrán valido la pena cuando escuchemos las palabras de Jesús. Mateo capítulo 25, verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Entra a la presencia de tu Señor. La parte final de este capítulo 6 de Efesios, Pablo habla a los empleadores. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si el empleador espera que los trabajadores trabajen bien, él tiene que trabajar bien. El supervisor tiene que servir al Señor de todo corazón, si espera que sus trabajadores hagan lo mismo. Es decir, que él no debe explotarlos. Y uno de los grandes ejemplos de esto está también en la palabra de Dios, es Booz, en el libro de Ruth. Él saludaba a sus trabajadores diciendo, el Señor sea con vosotros, y ellos respondían, el Señor te bendiga. ¿No te gustaría trabajar en un ambiente como ese? ¿Tener un jefe como Booz?
Booz estaba consciente de las necesidades de sus trabajadores, era generoso con el extranjero, como lo fue con Ruth. Su relación con sus trabajadores era de respeto mutuo, con el deseo de glorificar a Dios. Y es bien triste cuando un empleado hace el comentario: mi jefe, mi supervisor dice ser cristiano, pero nadie lo creería por la forma como se comporta, cómo nos trata. Esto está pasando hoy en día también en nuestra sociedad. El versículo 9 habla de dejar las amenazas. El uso de la mano de hierro para mantener a los subordinados en línea ha sido el problema del poder desde el principio. El amor, no la fuerza o el miedo, es la mejor manera de alentar a las personas a que trabajen. Y muchas veces los jefes o los patrones usan la fuerza o el miedo como armas para manipular a sus empleados. Lo único que consiguen es crear resentimientos. Y es indudable que los empleadores tienen el derecho de usar su autoridad para que las cosas se hagan. El uso de este poder es legítimo, y nuestra sociedad está basada en eso. Mientras que el pecado reina en esta tierra, las leyes tienen que ser impuestas. Una empleada puede ser corregida o despedida si su comportamiento lo requiere. Pero Dios prohíbe la intimidación y el abuso. El poder tiene la tendencia a corroer el carácter. Hay los que dicen que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquellos que tienen poder necesitan tener cuidado de no abusar de ese poder. Dar órdenes a la gente satisface al yo, infla el orgullo. El poder intoxica y quiere más, hasta que las personas con poder quieren poder por el simple hecho de tenerlo. Hay gobernadores, hay presidentes que llevan años gobernando su país cuando deberían terminar su término. Y siguen ahí, aferrados al poder y nadie les puede quitar. No te voy a poner ejemplos, pero seguramente tú ya sabes. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no está impresionado con el puesto que una persona tiene. Él está más interesado en lo que la persona hace en ese puesto. Siempre habrá abusos, habrá injusticias, pero hay alguien que está mirando. El Señor todo lo está viendo todo lo que está pasando y Él tiene su forma de arreglar cuentas. A veces aquí, pero definitivamente en el cielo. Llegará el día en el que Él enderezará todas las injusticias, va a revisar todas las vidas y luego va a actuar en consecuencia. Para terminar, el Señor te ha dado el privilegio y la responsabilidad de moldear el futuro de tu patria. Tus hijos e hijas serán los padres, las madres, los patrones, los trabajadores del futuro. Ellos serán el gobierno del mañana, la iglesia del mañana. ¿Estás enseñando a tus hijos las palabras de Dios, a que amen y obedezcan a Jesús, o estás permitiendo que la televisión, los dibujos animados o la escuela dominical, que no digo que esté mal, ¿estás permitiendo que la escuela dominical sean sus guías? Porque la escuela dominical un domingo está bien, pero tú como padre y madre tienes que enseñar también tienes que educar a tus hijos, tienes que leer la palabra de Dios con ellos, no solo el profesor o la profesora en la escuela dominical, tú en casa también. Puedes ponerte con ellos a leer, a orar, a meditar en la palabra. ¿Estás afirmando, estás estimulando a tus hijos o les criticas, les menosprecias? ¿Eres fiel a tu supervisor, a tu trabajo, a tu ministerio, o eres flojo, eres descuidada? Si eres un supervisor, si eres un jefe, si eres el patrón, si eres dueña de tu propio negocio, ¿estás tratando a tus empleados con respeto? ¿O estás creando un ambiente de resentimientos, de crítica, de murmuración, de queja? Del 1 al 10, siendo el 10 lo más alto y el 1 lo más bajo, ¿cómo te calificarías en estas áreas? ¿Aprobado o suspenso? Que el Señor nos ayude a ser padres y madres
que tengan sabiduría para entrenar a los hijos en la fe, para que se conviertan en grandes hombres y en grandes mujeres, para que sean personas de carácter, íntegros, honestos, para que sirvan a nuestra nación, a la Iglesia. Que el Señor nos ayude a ser mejores empleados para nuestros jefes, a trabajar fielmente para que los otros empleados puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan declarar sin ninguna duda que esta persona es cristiana. ¿Por qué? Porque trabaja con amor, con excelencia, con pasión, porque es fiel, porque es honesto, porque es leal. El ejemplo, Jesús. El ejemplo también, vos. Qué bueno que podamos tratar a nuestros empleados con consideración, con integridad, con respeto. Y nosotros, los que somos empleados, los que estamos trabajando, qué bueno que podamos honrar también a nuestros superiores. Qué bueno que puedas honrar a Dios. Porque, a fin de cuentas, estamos trabajando para Dios y no para los hombres. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas sobre este capítulo 6 de Efesios?